Bueno, vamos a hablar del derecho administrativo y de la administración pública. Mapa para desarrollar. Hoy vamos a ver la definición, el elemento objetivo, el elemento real, el elemento formal, las características, los principios, la relación del derecho administrativo con otras ramas del derecho. Y vamos a ver qué tan importante y tan bonito es este derecho administrativo. O sea que ahorita acabamos de dejar, en ese túnel ahí de Santa María, dejamos el derecho constitucional. Ahorita nos estamos metiendo ya a otro territorio que se llama derecho administrativo. Entonces, aprendamos esta definición del derecho administrativo: conjunto de principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas jurídicas que regulan las relaciones entre la administración pública y los particulares, así como las relaciones que se dan entre los mismos órganos de la administración. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a ir repitiendo este concepto. Bueno, empecemos. Conjunto de principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas jurídicas que regulan las relaciones entre la administración pública y los particulares, así como las relaciones que se dan entre los mismos órganos de la administración. Esa es la definición del derecho administrativo. Son tres cositas fáciles. Conjunto, las palabras clave, se recuerda que la aprendimos la vez pasada. Pero aquí hay relaciones entre la administración pública y los particulares. Hay relaciones entre los mismos órganos de la administración pública. Si lo aprendemos, entonces ya no nos perdemos. ¿Qué es el derecho administrativo? A usted le venía esa pregunta, ¿verdad? En el derecho administrativo también tiene estas cuestiones que debo aprender. Si digo derecho administrativo, es aquella relación entre la administración pública y los particulares. Siempre va a haber entre la administración pública y los particulares y entre los propios órganos de la administración pública. Eso viene a regularlo el derecho administrativo. Entonces, y quien quiera seguir haciendo el ejercicio aún ahorita, las relaciones entre la administración y los particulares, pero también las relaciones entre los órganos de la administración pública. Y de ahí le ponen toda la casaca, disculpen el término que estoy usando, toda la casaca que les dije hace 8 días: principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas jurídicas que regulan la relación entre los órganos administrativos y los particulares, y también la relación entre los órganos mismos de la administración pública. O sea, tener digamos, la idea de qué es lo que regula, primero entiendo y después explico. Simple, esa metodología no está. Bueno, ahora veamos el elemento objetivo. El elemento objetivo del derecho administrativo lo constituye las relaciones que se dan entre los particulares y los órganos que conforman la administración pública, y las relaciones que se dan entre los órganos de la administración pública. El elemento real son todos aquellos acontecimientos. Cuando le digan, dígame el elemento real del derecho notariado, ¿qué le dio origen al derecho notariado? Entonces voy y veo el derecho anglosajón, el derecho tal, latino. Y cuando le digan el elemento real del derecho de comercio, los primeros contratos mercantes, el contrato de la echazón, y empiezo a jalar un poquito de la historia. Elemento real. ¿Oyeron? Elemento real, porque a veces diga el elemento real del derecho administrativo y nos quedamos de brazos cruzados. ¿Pero qué está hablando? Son aquellas cuestiones que le dieron origen. Entonces aquí, al derecho administrativo le dieron origen, entre otros, el sistema anglosajón, que fue en Inglaterra, y el sistema francés. Y en el sistema anglosajón, la administración pública estaba sometida al derecho, pero había aplicación de una ley común. También era un estado intervencionista. Y en el sistema francés, el estado de derecho, ya hay separación de poderes, la legalidad, la no codificación, un derecho especial que regula la función administrativa. Entonces, estos dos le dieron origen al derecho administrativo. El de nosotros tiene un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque aquí hay un sistema francés, porque es un estado de derecho, porque aquí con nosotros también hay separación de poderes. Así se dice doctrinariamente de poderes, ¿no? La separación de poderes, aunque ya sabemos que es un poder del Estado. Y la legalidad, la no codificación. Se dan cuenta que nosotros no tenemos un código de derecho administrativo, porque si no, sería más grueso de lo que nos imaginamos. Entonces, por eso es que no está codificado nuestro código
nuestro derecho administrativo. Entonces tiene una serie de leyes administrativas que hacen posible que funcione. Y es un derecho especial porque regula la función administrativa. Y el elemento formal, que es, lo constituye en primer lugar la Constitución. ¿Se recuerdan que el elemento formal siempre es la ley? ¿Se recuerdan? No sé si se han puesto a pensar en eso. El elemento objetivo es todo aquello que surge, que le da consistencia. El elemento real son todos acontecimientos históricos y el elemento formal es la formación de la ley. Entonces cuando vemos el elemento formal, luego nos vamos a lo formal. ¿Qué es lo formal? La ley. Entonces el elemento formal del derecho administrativo, en primer lugar está la Constitución de la Política de la República de Guatemala y en segundo lugar están todas las leyes dispersas que se han decretado en materia administrativa. Por eso, cuando nos digan algunas características del derecho administrativo, salud, del derecho administrativo, es que es un derecho joven, es un derecho no codificado y es un derecho subordinado. ¿Por qué? Porque está subordinado a la Constitución. Características, aquí ven, estaba adelantando. Es un derecho público, es un derecho joven, es un derecho no codificado, es un derecho autónomo y es un derecho subordinado. Esas son las características del derecho. ¿Y por qué es público? ¿Qué rama estamos estudiando ahorita? Pública. ¿Se recuerdan cuando les dije, cuando les pregunten la naturaleza jurídica o a qué rama del derecho pertenece cualquiera de todas las que van a estudiar de aquí a marzo, creo que van a estudiar ustedes? Todas son de naturaleza pública. No se vayan a perder. Por favor, no se vayan a confundir. Entonces, nuestro derecho administrativo es derecho público. Nuestro derecho administrativo es un derecho joven. Pero, ¿qué tan joven? Más o menos por la Revolución Francesa para acá es que se ha venido consolidando el derecho administrativo. Y es un derecho no codificado, quiere decir que tenemos un código de comercio, tenemos un código civil, pero no tenemos un código administrativo. Tenemos un código penal, pero no tenemos un código administrativo. Entonces, es fácil que se nos vaya quedando que nuestro derecho administrativo es no codificado, porque tiene una serie de leyes que hacen posible el funcionamiento de la gestión administrativa, pero no hay un solo código. Y es un derecho autónomo. Autónomo porque no depende de otra rama del derecho, es solo el derecho administrativo. Y luego es un derecho subordinado porque está subordinado a estas normas. Miren, el derecho administrativo no está sobre estas normas, sino a partir de esas normas se desarrolla el derecho administrativo. Y luego, los principios fundamentales. En la función administrativa está el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Y si no, apúntenlo por ahí. El principio de legalidad, que se basa en las normas, y el principio de juridicidad, que se basa en toda la sistemática jurídica, ya no solo normas. Pero más adelante lo vamos a ver ya más ampliado. Pero a veces nos confunden esa cosa. Quiero que su respuesta se base en la legalidad y en la juridicidad. Si no es lo mismo, pues. Y entonces hasta cuando ya encontramos que la legalidad sí son puras normas y la juridicidad es toda una sistemática, que ya no solo entran solo normas. Pero lo vamos a ver más adelante, va a dejar un poco picados. Bueno, y luego es importante que sepamos qué relación tiene el derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas y por qué. Entonces eso también lo van a investigar ustedes o vamos a hacer un trabajo de grupos posiblemente, pero el derecho constitucional o el derecho administrativo tiene mucha relación con el derecho constitucional porque emana de los preceptos constitucionales y también tiene relación con el derecho penal porque el derecho penal, a pesar que tiene figuras jurídicas penales, también tiene cuestiones puramente administrativas dentro del derecho penal. Por ejemplo, el cumplimiento de las penas ya en un sistema penitenciario, ahí entra mucho el derecho administrativo, porque ya se agotó toda la parte jurídica. Bueno, ahora vaya a cumplir sus 20 años allá. Ahí empieza a regir otra sistemática, el sistema de
digamos, no me recuerdo la ley ahorita, se me cruzó por ahí la cuestión, pero allá tiene que ir a cumplir otras leyes de carácter administrativo. Tiene que cumplir horarios, tiene que cumplir días de visita, tiene que cumplir algunas cuestiones particulares que son puramente leyes administrativas. Y el sistema de redención de penas, por ejemplo, si es bien portado, entonces ahí entra mucho el derecho administrativo. Y con el derecho procesal penal también, por los procedimientos administrativos. El derecho internacional, con el derecho internacional hay mucha relación entre el derecho administrativo y el derecho internacional por aquellas cuestiones de carácter administrativo de cumplimiento de plazos. Y también el derecho civil y el derecho mercantil. En todo está el derecho administrativo. Hay instituciones jurídicas que tienen que ser reguladas a nivel administrativo. Poder del Estado, ¿cuántos poderes del Estado? Esto ya lo aprendimos, que el Estado solo tiene un poder y que el Estado tiene población, territorio, soberanía y ordenamiento jurídico. Se recuerda que esos son los elementos del Estado que nos han enseñado desde la universidad. Entonces aquí solo estamos recapitulando en algo que ya sabemos. Y luego tenemos el organismo legislativo que tiene una función pública legislativa, el organismo ejecutivo que tiene una función pública administrativa y el organismo judicial que tiene una función jurisdiccional. Si esta grafiquita les sirve, cópienla, por favor. Yo les doy tiempo de que la copien, porque aquí vemos el poder del Estado cómo está, así en una cuestión más simple. O si le toman una foto, párense ahí, no tengan pena, tomen la foto, porque aquí vemos el Estado. Y aquí de una vez tiene los elementos del Estado: población, territorio, soberanía y ordenamiento jurídico. Son los elementos básicos del Estado. Y tenemos el organismo legislativo que tiene una función legislativa. Tenemos al organismo ejecutivo que tiene una función pública administrativa. Y tenemos al organismo judicial como una función jurisdiccional. Estábamos dando tiempo ahí para que... No estamos, estoy. Bueno, ahora aprendamos qué es la administración pública. Esto es importante. ¿Qué es la administración pública? Pues fíjense que la administración pública es aquel conjunto de órganos administrativos que desarrollan una función administrativa encaminada a obtener el bienestar general de la población a través de la prestación de los distintos servicios públicos, actividad que se encuentra normada y estructurada y funcionamiento, y su funcionamiento está en el derecho administrativo público. Entonces es aquel conjunto de órganos administrativos, y en esos órganos administrativos está el ICS, está el salud, está educación, están todos esos órganos administrativos que desarrollan una función administrativa encaminada a obtener el bienestar general de la población. Estos son los órganos administrativos. Por eso es interesante la estructura del Estado. No fuera posible si nosotros no tuviéramos una estructura del Estado. Viviríamos como en los nómadas, como en aquellas épocas en que el hombre no era sedentario, desde que se asentó en un territorio, ya necesita de una estructura para su convivencia y para que todo esté bien. Esto es importante, este concepto siempre lo preguntamos. Clases de administración pública, clases de administración dentro de la administración pública. Dentro de la administración pública está la administración de planificación, la administración ejecutiva, la administración de control, la administración consultiva y la administración asesora. Entonces, administración pública no es lo mismo que acto administrativo. Ya, para que vayan viendo que hay una diferencia. La administración pública, conjunto de órganos que desarrollan una actividad administrativa para lograr el bienestar público. La administración pública, conjunto de órganos, quiere decir, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio, todos esos órganos de la administración desarrollan una función administrativa para lograr el bienestar general. Después viene el concepto de lo que es acto administrativo, esa es otra cosa. Pero después ya cuando estamos en el examen se nos enreda una con otra porque no pudimos hacer esa separación. Y hay que poner palabras clave para que no se nos olvide.
Y entonces aquí también en el acto administrativo vamos a ver la definición, la clasificación, el régimen jurídico, a qué se refiere la ejecutoriedad de un acto administrativo y el dictamen jurídico. Entonces, ¿qué es un acto administrativo? Entonces, la pregunta sería mera compleja el día del examen. ¿Qué es defina el órgano administrativo y el acto administrativo? Y entonces, si se me enredaron, ahí los enredo más. Ahí yo enredo mi respuesta, perdón. No es de que yo los enrede más, sino que yo enredo mi respuesta. Porque voy a poner, y el órgano, la administración pública, entonces es el acto y no. Entonces, se recuerdan que la administración pública es el conjunto de órganos que desarrollan actividad administrativa o actividad pública para lograr el bienestar general. Y el acto jurídico es una declaración unilateral de voluntad, porque solo la está dictando uno de los elementos. Es una declaración unilateral de voluntad de un órgano público, actuando dentro de una función administrativa y con un fin administrativo y produce efectos jurídicos concretos generales. Por ejemplo, una resolución administrativa, un acuerdo administrativo, un contrato. Si hubiera una resolución de la municipalidad, por ejemplo, se autoriza que se le dé la energía eléctrica a don Luis Eduardo Ochoa Díaz, ese es un acto jurídico, porque tiene efectos jurídicos. Es un acto jurídico, es una declaración unilateral de voluntad. Cuando se aprenda este conceptito, mire, es toda declaración unilateral de voluntad de un órgano público actuando dentro de una función administrativa. Clasificación del acto administrativo. Hay actos reglados, o sea, reglamentados, que son aquellos que producen dentro de la administración mediante preceptos legales imperativos. Ahí le faltó la N a la... Aquí viene, disculpen. Antes de P va... Antes de P y B, dice la regla, va M. Entonces, los actos reglados son aquellos que producen dentro de la administración mediante preceptos legales imperativos que contienen reglas vigentes y específicas que regulan la actividad de la administración en materia determinada. Ejemplo, el consejo de administración, las licencias. Y los actos discrecionales es cuando se aplican preceptos legales que conceden al órgano administrativo cierta libertad de actuación, pues la norma fija un ámbito de acción y la libertad de tomar varias formas posibles de una decisión. Se los voy a explicar para que no nos quedemos ahí con la duda. Los actos reglados es cuando no hay mucha flexibilidad y se autoriza una licencia en la municipalidad de Quetzaltenango y por cada metro cuadrado de construcción se cobra tanto. Entonces, si voy a construir 70 metros cuadrados, pues ahí está la tablita donde me aplican el cobro para la licencia. Pero en los actos discrecionales dice, por ejemplo, hay una multa y una infracción a la norma de tránsito de 500 quetzales, pero el órgano administrativo tiene la facultad de descontar un porcentaje, entonces ya deja cierta flexibilidad. Y yo hago una minotita, fíjese que el día tal, en inmediaciones del centro comercial, dejé estacionado mi vehículo en línea roja, sin embargo, no es cierto que yo estaba en línea roja, pero solo era el 10% del vehículo que estaba metido en la línea roja, por lo tanto tenía el 90% en la línea permitida y empiezo a hacer mi solicitud, por lo que solicito una exoneración y me exoneran el 50%. Entonces, por eso es que son actos discrecionales, las multas. Ahí está el ejemplo de las multas. Entonces dicen, o hay una amnistía, dejaron ese acto discrecional para que la municipalidad, que es el órgano administrativo que emitió ese acto administrativo, esa declaración unilateral de voluntad, para que fuera de otra manera. Clasificación legal según el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Si alguien puede leer, por favor, el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, vamos a agradecer. Y vayan trayendo sus leyes. Y miren, yo los felicito porque aquí todos ustedes vienen elegantes a la clase. Así hay que hacer el ejercicio, por favor. Sí, muy bien. Características del acto administrativo. Hay una característica del acto. Quiere decir que el acto lo emite el órgano administrativo. Es una resolución que emite el órgano administrativo. Entonces, cuando lo emite, ese acto es
tiene la particularidad de la irretroactividad, la unilateralidad, la presunción de legitimidad, la ejecutoriedad, la revocabilidad o la impugnabilidad. Esas son las características del acto administrativo, por favor. O sea, no puedo hacer una cosa y en el ratito me arrepiento y digo, no, ahorita lo voy a hacer diferente. En la administración pública, aquí debe haber más de uno que trabaja en la administración pública, y en la administración pública hay sistemas de control, plataformas de control como Guatecompras, como el SICOIN-GL, el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrado, y entonces cuando hago algo, alguna operación ahí, la quiero revertir, queda el registro. Así de simple. Entonces, para la administración pública, como ustedes van a ser asesores municipales, asesores del IX, asesores de cualquier lugar de los órganos administrativos, ustedes cuando digan, fíjense, Miguel, ¿qué me recomienda? Le dicen, porque cometí un error, hice una operación en el sistema SICOIN-GL, pero ahora que lo revertí, me quedó el registro. Yo quería borrar mi error en el sistema. Mire, hay que hacer un acta donde se hace constar que por un error involuntario hizo tal cosa. Seguro, pero si no habrá mejor, no. Mejor en la administración pública todo haga documentos, deje constancia. Entonces, nosotros acabamos de asesorar a don Juan Fernando López porque hay un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad de Xela y la Mancomunidad, que es donde yo trabajo, sobre la escuela taller Quetzaltenango. Y desde que tomó posesión el nuevo gobierno no han suscrito el convenio. Ayer hablé con la licenciada Katia, que es la concejal primero, le dije, licenciada, aquí conviene que la MUNI de Xela mande una nota al Ministerio del Trabajo diciéndole que a estas alturas del año no se ha suscrito en la ampliación del convenio tal, por lo que se solicita que nos expliquen el motivo por el cual no ha sido firmado por el ministro del Trabajo. Y entonces posiblemente se van a enojar, posiblemente van a hacer cualquier cosa, pero ya se dejó una constancia aquí de que se dejaron pasar 11 meses sin que se firmara ese documento, y la asesoría legal ha estado quizá ya ni tan oportuna, pero todavía dejamos un documentito. Fíjense que en tal fecha la MUNI, porque la Contraloría lo que viene es, ellos son especialistas en encontrar errores. Ellos vienen y le dan un número que aquí dice 7 y debería ser 8. Siguen y aquí vuelve a aparecer otra vez el 7. Ya se repitió una vez y aquí vuelven a encontrarlo. Aquí hay un clavo. Regresan y miran eso. Sí, pues hay una irregularidad en eso, porque los errores son a veces repetitivos. Entonces, cuando ustedes sean asesores, por favor díganle, no, mejor dejen un acta administrativa en el libro que tienen autorizado por Contraloría y no hay problema. Lo firma el director o lo que sea. Gracias, Mili, pero se acuerdan de mí. Por favor, que todo acto en el que cometí un error, mejor dejar la constancia de hacer la aclaración porque se cometió el error y adjuntar. Entonces viene la Contraloría y dice, aquí hubo un error en tal vez así, fíjese que se operó mal una cuenta que iba en tal partida, la pasamos a tal partida, pero se revirtió el error y aquí está la constancia donde se hizo con el conocimiento de la autoridad superior, dejó el acta y sigue. Porque si no, dice, bueno, es un hallazgo. ¿Y cuáles son los hallazgos de la Contraloría? Sanciones económicas. Ahí las van a ver en el juicio de cuentas. Son hallazgos de la Contraloría que cuando encuentran un hallazgo y hacen ver y nadie corrige esa mala gestión de los fondos, ellos informan y se inicia el juicio de cuentas. Ya les adelanté un poco de atrás. Siguiente. La irretroactividad, o sea que el acto debe surtir efectos a partir de la notificación o publicación de la persona a quien se dirige, nunca antes, de lo contrario se produce una violación a la norma constitucional. Esto quiere decir que cuando un acto administrativo va a surtir efectos de aquí para adelante, ¿se recuerdan que en materia administrativa, ¿se recuerdan aquella norma? ¿Quién la puede repetir? La ley no es retroactiva, salvo en materia penal y cuando favorece al régimen. Esto quiere decir que en materia administrativa no es retroactiva la ley, salvo en materia penal y cuando favorezca al régimen. Entonces no puedo aplicar una ley hacia atrás. Ahorita le estoy aplicando una ley porque no pagó el IUCI hace 2 o 3 años. No, tiene que ser de aquí para adelante. Aquí retroactividad.
Unilateralidad, siendo un acto administrativo una declaración unilateral y concreta que establece para que la administración tome una decisión no se requiere la voluntad del particular. Hoy vamos a cobrar por el derecho al drenaje, dice la MUNI en Shela, tanto. Y ahí nos están preguntando al particular si quiere o no. Pone porque es un acto unilateral. Pone y nos ponemos nosotros a hacer huelga y hacer lo que sea. No, ya el acto administrativo lo puso. O sea, ¿han visto ustedes su recibo? A veces le viene un poquito distinto y dicen, ¿aquí qué? Pues ellos ya hicieron su acuerdo y lo pasaron y no le están preguntando al particular. No nos asuste, porque si no, si todos nos tuvieran que preguntar a los particulares, cada uno tendría un criterio distinto. Entonces, esa es la particularidad. Es un acto unilateral. La presunción de legitimidad. Todo acto administrativo se presume legítimo. Entonces, si la municipalidad dice o el ICS emite una norma donde está, es legítimo. El ICS, el Ministerio de Educación, todo eso es legítimo porque ellos gozan de esa presunción de legitimidad. Cuando se han cumplido todas las etapas del procedimiento administrativo y los requisitos de fondo y forma que señala la ley, se produce el acto administrativo que se presume legítimo y empieza a producir efectos jurídicos luego de su notificación. A menos que alguien diga, no, eso no es legítimo, pero entonces todo acto se presume legítimo. Así como está la presunción de inocencia, por eso dicen, se capturaron a un presunto delincuente. Se capturó a un presunto vendedor de drogas. Y ahí tienen ahí lleva todas las evidencias. Pero se fundamentan en el principio de inocencia, que no ha sido oído, vencido en juicio por un tribunal competente. Entonces, por eso es de que esa presunción de inocencia yo la relaciono con esa presunción de legitimidad. Allá se presume que todo delincuente es inocente, y aquí se presume que todo acto de la administración pública es legítimo. Que no se compruebe que no es así. Pero no les va a pasar como presenta a mi amigo, te presento a mi supuesta esposa. La ejecutoriedad. Siempre me avisan porque se me va la frecuencia a las 12, tenemos que detener. La ejecutoriedad. Esta ejecutoriedad se refiere a esa posibilidad de ejecución. Consiste en que en el acto de poder o de llevar a la práctica la fuerza ejecutiva con que se supone que nace el acto administrativo. Y es la fuerza ejecutiva del acto administrativo. Ustedes si no lo pueden explicar, porque se le agota a uno tanto que aprende en este proceso, ¿a qué se refiere la ejecutoriedad? A esa fuerza ejecutiva que tiene el acto administrativo. Solo con la segunda línea que contesten ya se salvan por ahí. La revocabilidad e impugnación. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Revocabilidad e impugnación. Lo revoco yo mismo, yo lo emití como órgano administrativo. Y lo impugna a alguien que no está de acuerdo. No sé si me voy a entender. Esta se puede analizar desde dos puntos de vista. Revocación de oficio, porque como yo hice el acto administrativo, yo emití una norma administrativa, una resolución, y la revocación a petición de parte. Al impugnarse en la vía administrativa, si el acto es confirmado, el particular puede acudir a la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo. La revocabilidad, yo he visto varias cuestiones en las que el órgano judicial o administrativo emite una resolución y tiene error. Y llega uno y le dice, mire Milik, al secretario o a la secretaria, mire Milik, fíjese que ahí en esa resolución ustedes pusieron otra cosa. Ah, sí Milik, pero hágase la notita y nosotros la corregimos. Muy bien, pero debería de hacerlo de oficio, porque son ellos quienes cometieron el error, deberían de hacerlo de oficio. Es decir, en resolución tal se aclara o se amplía en el sentido tal. Pero a veces lo ponen a hacerlo. Entonces uno tiene también esa tranquilidad de decir, ah, sí, lo voy a ver cómo lo corrijo, cómo pido que se corrija. Y la revocación, que es también de oficio y a petición de parte, ¿no? Que es donde la persona hace ver eso, pero a través de una impugnación de la resolución judicial. Régimen jurídico de las resoluciones judiciales. Fundamento legal, artículo 3 de la Ley de Contencioso Administrativo. Es el acto administrativo que contiene una decisión de la autoridad gubernativa después de haber agotado todas las diligencias del proceso administrativo. ¿Y cuáles son las formalidades de las resoluciones administrativas?
Pues que son emitidas por una autoridad competente. Una resolución administrativa siempre la va a emitir una autoridad competente y debe incluir la cita de las normas legales, constitucionales, ordinarias o reglamentarias en que se fundamente, y está prohibido legalmente tomar como resolución un dictamen. ¿Se recuerdan las clases de dictámenes? ¿Se recuerdan que hay 3 clases de dictámenes? ¿Quiénes los han leído por ahí? Facultativo, obligatorio y vinculante. Vamos a ver más adelante, porque esa sí es una pregunta de examen. Díganme las clases de... A mí a veces se me enreda un poquito San Carlos y Mariano Gálvez, pero yo siempre les pregunto, díganme las clases de dictámenes que existen en la administración pública. Entonces me dicen si el facultativo, el obligatorio y el vinculante. Ahora, ¿qué dice la ley, el artículo 3 de la ley de los contenciosos administrativos con relación al vinculante? Entonces, un dictamen, se recuerdan, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita, un dictamen es una opinión técnica. Un dictamen es una opinión técnica. Vamos a pasárselo a drenajes para que emita su dictamen. Sí, que el diámetro de los drenajes en tal zona son de 12 pulgadas, por ejemplo. Y se recomienda que sean de 20. Y viene el Consejo Municipal y resuelve. Con fundamento en el dictamen, tal, se resuelve. Prohibido, es prohibido. No puedo tomar un dictamen como una resolución administrativa, porque entonces estaría dando el criterio de una opinión técnica, cuando en realidad es el órgano administrativo quien está dando la resolución. Entonces no debe, aunque tenga ese dictamen, no tiene que citar ese dictamen, sino que el órgano administrativo, con fundamento en las necesidades de la población, dictamina que va a cambiar la tubería tal y tal. Ese dictamen solo le sirve para sustentarse, pero no es para dar una resolución con base en dictamen. Porque entonces es como cuando el alcalde tiene 4 asesores y la opinión de los asesores prevalece, y entonces ¿dónde queda el criterio del alcalde? El alcalde y sus asesores los deberían de tener. Todo alcalde, no estoy refiriéndome a ningún alcalde en particular, pero todo alcalde y sus asesores los debería de tener atrás de la cortina. Pero a veces el asesor es el que es más visible que el alcalde. ¿Se han dado cuenta? En algunos municipios el asesor del alcalde, sí, ese debería estar escondido, porque él solo está asesorando. Mire, diga tal cosa, haga tal cosa, podría hacer tal cosa. Pero también si el alcalde no quiere, pues no toma esa asesoría, porque él tiene que tener su razonamiento propio, o como decimos los que estudiamos derecho, la sana crítica razonable. Muy bien. Y también las formalidades del acto es que deben estar notificadas todos los interesados para que el trámite del procedimiento administrativo pueda continuar. Si hay uno que no fue notificado en una titulación supletoria, se detiene. Son 4 colindantes, son 4 vecinos, si no están notificados, es que hasta que estén debidamente notificados. Providencia, resolución administrativa del trámite. Pero una providencia es un documento interno en el que se trasladan los expedientes de una oficina a otra. Eso ustedes lo van a ver como asesores. Es que el asesor jurídico, yo me estoy enfocando a ustedes, los estoy viendo como asesores jurídicos ahorita que les está dando este curso. Y entonces el asesor jurídico va a estar metido en todo. Disculpen el término que uso, pero llámese a Lick, muchachos, ¿qué nos dice? Lick, fíjese que vino esta providencia, que es una hojita donde dice providencia, número tal, pase al departamento financiero para que emita su dictamen. Y entonces está todo el expediente, pero esa hojita sirve como respaldo, como el conocimiento. Y mire, Lick, sí, fíjense que esto y esto ya pide. Entonces usted dé respuesta a esa providencia con sus argumentos de su expertise, ¿verdad? De su departamento. Entonces, por eso el otro día les decía que la resolución del órgano administrativo debe ser en 30 días según la ley. No 30 días para cada departamento que dictamina, porque hay munis que solo piden un dictamen o 2 dictámenes, pero hay munis como Shela que pide hasta 7 dictámenes. Que dictamine jurídico, que dictamine financiero, que dictamine presupuesto, que dictamine compras, que dictamine muchos dictámenes. Pero es porque la administración pública se vuelve burocrática, porque todos cuidan que no les caiga la responsabilidad. En la administración pública, por eso todo es
dictamen hasta que llega la resolución. Y el Consejo, con todos los dictámenes, habiendo cumplido todos los dictámenes, emite su resolución, pero no debe citar, así como les digo, su resolución, pero no debe decir que él está emitiendo su resolución en función de un dictamen, sino que habiendo cumplido todos los requisitos de ley. Ejecutoriedad de los actos administrativos. El acto administrativo produce efectos jurídicos, es decir, crea, modifica y extingue derechos y obligaciones en forma unilateral o bien los declara o reconoce. El acto administrativo siempre va a tener esos efectos jurídicos, y esta clase de actos son inmediatamente eficaces si crean en el administrado una obligación de cumplimiento. Si dictaminamos, si el órgano administrativo dictamina, por ejemplo, hablo mucho de los ejemplos de las municipalidades, porque a veces dictamina que se debe suspender una obra que está saliéndose y está usando el espacio público, hay que suspender esa obra. Entonces hay abogados que somos asesores de la parte ciudadana, y nos vamos en contra de la corriente. Y vamos a alegar y vamos a hacer un montón de cosas, porque para eso nos está pagando el cliente, pero debemos hacerle conciencia a nuestro cliente de la obligación que tenemos de dejar los espacios públicos, de no robarnos el agua, de no robarnos la energía eléctrica. Es bien, que usted tomó ilegalmente el fluido eléctrico municipal. Es aquí los asesoramos. Y el acto administrativo perfecto se produce sus efectos a partir del momento en que ha quedado formado y una vez que se cumplen ciertos requisitos que las leyes pueden establecer para que este acto sea conocido y que sea notificado. Nota: los actos administrativos gozan de una presunción de eficacia. Los actos administrativos además gozan de una función que es la ejecutoriedad de los actos administrativos, que se forman cuando la administración puede llevar a los hechos sus propias decisiones y empleando los medios que la posibilite, aún en contra de la oposición de los afectados. Por eso vemos a veces ese es abuso de autoridad, decimos muchas veces. O este es abuso tal, sino que el acto administrativo tiene esa parte. Yo me recuerdo un alcalde en un pueblo, cada año pasaba una máquina, no me recuerdo el número de la máquina porque no soy ingeniero, creo que era la 360, yo lo he escuchado por ahí. Iba rebanando toda la orilla, disculpen las palabras que estoy usando, pero es a propósito, iba rebanando toda la orilla y los vecinos, el señor alcalde, mira, es el maquinista, pero iba haciendo más ancha la calle. Y les fue quitando y quitando, cuando pavimentó hasta donde año con año se había metido la MUNI. Y hablamos con algunos vecinos y yo sí lo veía desde el lado positivo. La movilidad es muy importante y entonces se sacrificó paulatinamente, pero se dejó un espacio de movilidad para los vecinos. Pero sí el alcalde tiene que soportar, o el gobierno municipal tiene que soportar eso. Bueno, ahora hablemos del dictamen jurídico. Los dictámenes son opiniones, son consejos o análisis técnicos o jurídicos que emite un ente asesor a requerimiento de un superior o de otro órgano por su calidad de consejo u opinión. Esto, por favor, hay que aprender. No son de observancia obligatoria, salvo que la ley lo indique. Por su misma naturaleza de opiniones no pueden ser impugnados mediante recursos. No voy a impugnar el dictamen, sino que voy a impugnar la resolución administrativa. Porque el dictamen es, yo dictamino que proceda, pero quien dictaminó no fue un ingeniero, por ejemplo, no es el gobierno municipal. Entonces, ¿qué vamos a impugnar? El dictamen no, por favor. Entonces ahí vamos a meter la pata, disculpen el término que estoy usando, pero vamos a cometer un error y la resolución va a seguir, porque yo solo estoy impugnando el dictamen. Por eso aquí se hace la aclaración. Todo el sistema. Entonces, si alguien puede leer el artículo 3, de la ley de lo contencioso administrativo, me hagan favor. Ley del artículo 3. Artículo 3, por las resoluciones administrativas. Un poquito más recién. Serán emitidas por autoridad competente con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Las resoluciones
serán notificadas a los interesados personalmente, citándolos para el efecto o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación. Para continuar el trámite deberá constar fehacientemente que él o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa del lugar, forma, día y hora. Por favor, de ahí nuevamente donde dice es prohibido. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. ¿Ya oyeron? Entonces, cuando en el examen legan, mire, ¿cuáles son los dictámenes? Existen clases de dictámenes. Entonces usted va a contestar, licenciado, los dictámenes que existen son el facultativo, el obligatorio y el vinculante. Y usted explica, el facultativo es aquel donde el órgano puede pedirlo y basar en él, no hay tanto eso. Bueno, cuando digan ustedes del vinculante, dicen, mire, el vinculante es aquel que tiene cierta relación con el tema, pero según el artículo 3 de la ley de la contencioso administrativo es prohibido tomar. ¿Lo puede leer otra vez? Sí. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Ya. Entonces, cuando ya vayan a leer los dictámenes, se van a encontrar con eso. Pero lo aclaramos desde ahorita para que no se les vaya a pasar por ahí. ¿Cuáles son las formas de iniciar un expediente administrativo? Pues se puede iniciar de oficio, o sea, sin que medie una petición del interesado, cuando hay violación a la ley de reglamentos y se impone alguna sanción administrativa. Inicia ahí un expediente. Un expediente es como este, ¿no? Como esto que está aquí. Empezamos el expediente con una solicitud al órgano administrativo. Ahí se inicia un expediente. O el órgano administrativo inicia con una resolución donde dice que en función, en virtud de que en el zoológico de Quetzaltenango, Minerva, hay muchas ventas, inicia una resolución en la que se van a retirar las ventas de ahí. Ahí inició el expediente. Entonces viene la oposición, interpone un recurso. Viene el órgano administrativo, emite otra resolución y se va agrandando. Ahí se inicia el expediente. Y a petición del Estado, cuando el particular hace uso del derecho de petición y pretende de la administración que se le otorgue algo. Artículo 28. Y por impugnación de una resolución también. Impugno una resolución, entonces inicia el expediente. Pero el expediente siempre piensen en un legajo de hojas que inicia con un documento. Ahí empieza con un documento. ¿Qué es el silencio administrativo? Es importante que sepamos del silencio administrativo como futuros abogados. Ausencia de respuesta del órgano administrativo transcurrido el plazo de 30 días. Y en 30 días hábiles, no calendario, 30 días hábiles, porque estamos en materia administrativa, en 30 días no hay respuesta. Yo les ponía, ahorita tengo un caso de una titulación supletoria aquí cerca del Cerro del Baúl. Y entonces ya se hizo el reconocimiento, pero si en 30 días hábiles el juzgado de asuntos municipales no le diera resolución a mi petición, hago uso de ese silencio administrativo y lo paso al registro de la propiedad. Pero a ellos no les conviene el silencio administrativo porque le asignan una nomenclatura, le asignan ya la previsión de los servicios básicos y entonces ya ellos emiten ya una resolución de que sí se puede desmembrar ese lote con la condición de que la nomenclatura en lo sucesivo va a ser tal, que él tiene que pagar los drenajes, tiene que pagar entonces ya salió a la vista pública un terreno que antes no tenía título de propiedad o que el título era una escritura sin registro. ¿Se recuerdan ustedes que hay escrituras públicas con registro y sin registro, verdad? Las que son con registro son las que aparecen allá en el segundo registro de la propiedad, y las que son sin registro son las que no han sido inscritas en el registro de la propiedad y que son de derechos posesorios. Disculpen, ahorita sí les estoy hablando puramente técnico, si ya lo escucharon técnico. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser notarios, notarias, y entonces cuando llega la gente le dice, ¿qué hace mi escritura? Solo que es pública. Y entonces uno publica. Si estudiamos bien derecho, todas las escrituras son públicas, solo que unas tienen registro y otras carecen de registro. Entonces ya no me pierdo, pero como estoy recibiendo la información de la persona, sí, no tenga pena, diga. Fíjate que esa me la dejó mi papá, mi difunto papá, y no tiene registro.
Entonces uno viene, empieza a ver que dice que son derechos procesores. Por eso que a uno le dice pública y otra dice con registro. Pero las dos son públicas, mis abogados, mis notarios futuros. Las dos son públicas, solo que una tiene registro y una carece de registro. Entonces, en el ámbito donde nos estemos desarrollando, por favor no le vamos a ofender a las personas. Les encargo, no va a decir, usted no sabe que esas son sin registro y que las dos son públicas y les van a decir lo que yo les estoy diciendo. Porque eso van a perder un cliente, se van a enojar. Así no tenga pena, mamadita, no se preocupe, o no tenga pena mi rey, como dicen en el mercado. Le voy a arreglar su escritura, no se preocupe, pero depende de ustedes si van a tener bastantes clientes o no. Eso depende de ustedes. No importa que estén en el área de la ciudad y no importa que estén en el área rural, la gente no va a saber lo que ustedes saben. Pero por favor, ustedes traten de ayudarlos. Si se me pierde, van a ver que una vez llegan y otra vez no, es el licenciado tan presumido. O es el licenciado tan presumido, no lo vuelvo a contratar. Pero fue porque no tuvimos el tacto. Porque ellos no saben que las dos son públicas y ella me está hablando de pública. Pero luego usted lo que hace es, permítame su documento. Y el señor Fernando por donación verbal que le hizo su señor padre, por ahí ya empieza uno a encontrar ideas de que es sin registro. Derechos procesales, sí, pero si ustedes se ponen soberbios, pues ni modo, van a ver como gente grande y todo, pero ya no va a regresar el cliente. Este es un negocio. Y entre mejor llama a la gente, y como hay 40,000 en competencia conmigo. Clasificación del silencio administrativo. Híjole, perdón, ya me pasé 3 minutos. Así que hacemos un break de media hora. 12 y 20, perdón. Compran algo.